En nombre de la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo, les doy la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa para dar a conocer a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2025. Con gusto saludamos y agradecemos la presencia de los representantes de los distintos medios de comunicación, autoridades académicas de las diferentes instituciones educativas, a los integrantes de la Asamblea y, por supuesto, a nuestros invitados especiales. Con igual importancia, a quienes hacen posible este ejercicio periodístico, ustedes, reporteras, reporteros, periodistas, bienvenidos. Nos distingue con la presencia en Presidium la coordinadora de la categoría de fotoperiodismo y coordinadora académica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Enrique Díaz de León, maestra Norma Angélica Gutiérrez Milian. Se encuentra con nosotros la coordinadora de la categoría de entrevista, quien es especialista en relación con medios de comunicación institucional y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada Arely Ávila. Está también con nosotros la coordinadora de la categoría de reportaje y coordinadora académica de Ciencias Sociales, La Mar, Campus Chapultepec, maestra Verónica Ortega Godínez. Se encuentra presente también el coordinador de la categoría de noticias y coordinador de vinculación e investigación de la Universidad del Valle de Atemajac, el maestro Alberto Iván Amaya Martínez. Se encuentra también con nosotros el coordinador de la categoría de estudiantes y director de Paralelo 20, el licenciado Carlos Martínez Macías. Está también que representa al jurado a la trayectoria periodística Despertador Americano 2025, maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. Se encuentra con nosotros el secretario técnico de esta asamblea y coordinador de la categoría crónica, también coordinador de prensa y comunicaciones de la Universidad de Guadalajara, maestro Ignacio Dávalos. Preside este acto la vicerrectora de vinculación universitaria de la Universidad Enrique Díaz de León y presidenta del Premio Jalisco de Periodismo 2025, doctora Claudia Robles Morales. Un honor su presencia. Son 30 años de reconocer el periodismo jalisciense. Estamos conmemorando también estos 30 años de trayectoria de nuestro premio. Con gusto cedo el uso de la voz a la presidenta del Premio Jalisco de Periodismo 2025, doctora Claudia Robles. Escuchemos su mensaje. Saludo con mucho gusto a todas y todos en esta importante sesión. Este año en el que celebramos 3 décadas de historia del Premio Periodismo Jalisco, honramos no solo a quienes reciben este reconocimiento, sino a todas y todos los periodistas que durante 30 años han aportado su mirada, valentía y compromiso para construir una mejor sociedad. 30 años de este concurso significa 30 años de defender la verdad, de sensibilizar injusticias, de dar voz a quienes no son escuchados y de fortalecer el derecho de la sociedad a estar bien informada. Tomo las palabras del periodista, historiador y escritor Richard Kempczinski, que dice: para ejercer el periodismo hay que ser buenos seres humanos ante todo. Termino la cita. Un recordatorio de que este oficio, antes que nada, es un acto de responsabilidad humana. Hoy, desde la presidencia en este año en el que se honra a la Universidad Enrique Díaz de León, para la Asamblea del Premio Periodismo Jalisco, expresamos nuestro más profundo reconocimiento a quienes han dedicado su talento, su tiempo, pero sobre todo
su vocación de la tarea más noble, la de informar. Este día celebramos el espíritu del periodismo jalisciense, un periodismo que se fortalece con ya las 159 obras presentadas en esta edición, con la valiosa postulación a la trayectoria del despertador americano. Cada uno de estos trabajos representa horas de investigación, de búsqueda de la verdad, de un compromiso ante la sociedad. A todas y todos ustedes, nuestro respeto, gratitud y nuestro reconocimiento. Felicito a las y los ganadores en las categorías de crónica, entrevista, fotoperiodismo, noticia y reportaje. Cada categoría encarna un rostro distinto del periodismo, pero todas comparten un mismo propósito: darle voz y visibilidad a todo aquello que merece ser contado y comprendido. Su esfuerzo, su sensibilidad, su responsabilidad pública nos recuerda que la labor del periodista es un pilar en nuestra vida democrática y social. Asimismo, extiendo un reconocimiento muy cálido a quien obtiene el galardón en la categoría de estudiantes. Su logro simboliza el comienzo de un camino prometedor. Ustedes son la nueva generación que continuará defendiendo la verdad con valentía, rigor y humanidad. Permitidme dedicar estas palabras en especial a quien hoy recibe el premio a la trayectoria, su vida profesional y una muestra palpable de la dedicación, ética y servicio. Su ejemplo no solo inspira, también guía. No solo honra el periodismo de Jalisco, lo engrandece. Su legado es un faro que ilumina a quienes día a día ejercen la labor de informar a nuestro Estado y a nuestro país. Desde la presidencia de la Universidad Enrique Díaz de León, reafirmamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la dignidad del trabajo periodístico. Reconocemos el valor de quienes arriesgan, investigan, cuestionan y cuentan la historia para que la sociedad pueda entenderse a sí misma. Reiteramos nuestra responsabilidad de formar profesionales con ética, pensamiento crítico, capacidad de investigación y la convicción profunda de defender siempre la verdad con justicia y con humanidad. A todas y todos los periodistas, reporteros, comunicadores y estudiantes, gracias por su entrega, por su integridad y por su fuerza con la que sostienen la palabra. 30 años de reconocer el periodismo jalisciense. Hoy celebramos su talento, su vocación y su irrenunciable compromiso con la verdad. Muchas felicidades a todas y todos los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2025. Gracias. Gracias, doctora Claudia Robles, por sus significativas palabras. Ahora seamos testigos de la lectura de actas correspondientes a cada uno de los ganadores en las diferentes categorías. Escuchamos primero el acta de la categoría crónica. Muchas gracias, Wilbert. Sí se escucha, ¿verdad? Perfecto. ¿Aquí se escucha? Bueno, seguimos aquí mejor. Bien. Bien, el jurado de la categoría de crónica estuvo integrado por Daniela Pastrana, por David Izazaga y Julio González González. Y paso a dar lectura palabra por palabra del acta. Signado el 14 de noviembre de 2025. Dice: Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo presente. El jurado convocado para el Premio Jalisco de Periodismo 2025 en la categoría de crónica, integrado por los periodistas David Izazaga Márquez, Julio González González Durán y Daniela Pastrana, revisó minuciosamente los 20 trabajos postulados en esta edición
y tras un análisis detallado, acordó por unanimidad seleccionar la obra que mejor cumple con los criterios establecidos en la convocatoria. Por lo anterior, el jurado de la categoría crónica del Premio Jalisco de Periodismo decide otorgar el reconocimiento a la pieza Historias en la ausencia, Rubén Arreola Marroquín, de Fátima Aguilar Sánchez, por ser un ejemplo notable del género. El jurado destaca que se trata de una narración que, desde la voz íntima de una madre, convierte una historia particular en un testimonio de carácter universal. La crónica consigue narrar el dolor con cuidado, sin estridencias ni exageraciones, y al mismo tiempo dar voz a quienes suelen quedar al margen, construyendo un relato que conmueve por su humanidad y su rigor. El guión demuestra una escritura pulida, una edición precisa y una claridad narrativa que articula múltiples voces sin perder cohesión ni intensidad. En su formato sonoro, el trabajo sobresale por una producción impecable, por el uso inteligente del lenguaje del podcast y por la manera en que guía a la escucha con sensibilidad y maestría, ofreciendo una muestra del alto nivel periodístico que se produce actualmente en Jalisco. La crónica Historias en la ausencia, Rubén Arreola Marroquín, de Fátima Aguilar Sánchez, fue transmitida a través de Radio Universidad de Guadalajara. Asimismo, el jurado decidió otorgar una mención honorífica al trabajo Teuchitlán, Alguien estuvo allá, de Sandra Vanessa Robles Aguilar, por la forma en que consigue tender un puente entre el mundo digital y la realidad cruda de las desapariciones y el reclutamiento forzado, mostrando cómo estas dinámicas, muchas veces reducidas a cifras o rumores en línea, se encarnan en historias concretas que afectan de manera particular a los jóvenes. El jurado destaca su manejo preciso del lenguaje, capaz de sostener la gravedad del tema sin renunciar a momentos de ironía o ligereza que permiten al lector respirar dentro del relato. Ese equilibrio, revela que la voz propia de la autora, firme y segura, para mirar de frente una problemática compleja sin despojarla de humanidad. Vanessa Robles se adentra en un territorio difícil con estilo, cuidado y exactitud, permitiéndose matices, inflexiones e incluso un leve sarcasmo cuando la narrativa lo requiere, demostrando un dominio notable del género, un estilo y la capacidad de construir una historia periodística tan sólida como sensible. Esta pieza fue publicada en Milenio Jalisco. Dando fe del acto, firman Alcance, David Izazaga Márquez, Daniela Pastrana, Julio González González Durán y el coordinador del jurado, Ignacio Dávalos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ignacio Dávalos. Ahora escuchemos la lectura del acta de la categoría Noticia. Bien, a continuación doy lectura fiel de la carta redactada por el jurado de la categoría Noticia, que estuvo conformado por Claudia Rebeca Reynoso Madrigal, Mónica Ivette Ocampo Flores y José Rubén Alonso González. Una vez analizadas y evaluadas las 31 piezas periodísticas registradas en esta categoría, para la edición 2025 del Premio Jalisco de Periodismo, con base en los criterios generales de evaluación de los trabajos concursantes y la herramienta de evaluación diseñada para ello, aplicado por las 3 personas integrantes del jurado, se determina que el trabajo ganador es Pagas, esperas y desaparecen. Así operan los fraudes de renta en depas en Jalisco, por Josefina Ruiz, publicado en Milenio Jalisco. Si bien está en el límite de un reportaje, ofrece un abordaje noticioso, novedoso, sobre una problemática inmobiliaria creciente que abre modalidades de fraude. Un enfoque novedoso
que no se centra en el elevado costo de las rentas provocado por el mercado de Airbnb, expone una modalidad de fraude en la que principalmente jóvenes son presas y víctimas. Su abordaje, enfoque y modalidad de fraude es original, lo que pone como exclusividad. Una problemática creciente y que no solo tiene impacto en las economías, sino que está provocando sensibilidad en los espacios de decisión para regular este mercado. Reúne elementos propios de una noticia con fuentes de información identificables y verificables y en particular con testimonios de personas afectadas. Su abordaje no se queda en lo elevado del mercado inmobiliario, abre otras perspectivas y líneas de cobertura que tendrían incidencia social, económica, políticas públicas en el ámbito habitacional inmobiliario. Una vez analizadas las piezas periodísticas registradas en esta categoría, ponemos a la consideración del Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo lo siguiente. Del total de piezas inscritas en la categoría de noticia, al menos 40% rayan en el género de reportaje y el resto podrían encuadrarse en notas de cobertura informativa sobre eventos o bien notas que pueden considerarse de conmemoración o efemérides. Es necesario que se precise en la convocatoria requisitos de presentación de piezas para el premio, en particular aquellas que remiten a un link o vínculo en sitios o portales de difusión, pues al solo ofrecer ese medio de acceso, su revisión debe pasar por publicidad, entorpeciendo su apreciación. Es imperioso que tanto centros de formación de comunicadores profesionales, así como los medios de comunicación, fortalezcan el desarrollo de géneros periodísticos, pues cada vez se observa poco o escaso desarrollo de estos, perdiéndose la riqueza que ofrece cada uno de ellos: noticia, crónica, entrevista y reportaje. Atentamente, jurado y coordinación de la categoría Noticia del Premio Jalisco de Periodismo 2025. Gracias. Muchas gracias, maestro Iván. Ahora escuchemos la lectura del acta de la categoría Entrevista. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, felicitamos a todos los periodistas, a todos los que día a día entregan, como decía la presidenta del comité, su vida para contarnos historias. Ahora les voy a leer el acta de la categoría de entrevista. Fue el 21 de noviembre de 2025. Los miembros del jurado de la categoría Entrevista del Premio Jalisco de Periodismo 2025 determinamos que el trabajo ganador es Mujeres al Frente, una lucha de paz realizada por Luis Gerardo Hernández Velarde y transmitida por Jalisco TV. Consideramos que es muy buen trabajo, muy buena producción, postproducción y edición, interesante personaje y excelente perfil. El tema es lo mejor, porque refleja la lucha de las mujeres wixárikas para lograr acciones de paz dentro de su comunidad. Además, la entrevista se realiza en un entorno no urbano, lo cual refleja la voluntad de realizar un mejor periodismo fuera de la zona metropolitana. En suma, Mujeres al Frente, una lucha por la paz, consolida años de esfuerzo de las mujeres por lograr mejores condiciones de vida. También acordamos solicitar una mención honorífica a la entrevista titulada Rúbrica de Gilberto Ortega, El Infeliz, realizada por Ana Espinosa y transmitida por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Dicho trabajo permite conocer a un personaje interesante y su visión sobre la cultura local. Destaca además la producción audiovisual y la técnica de edición de la pieza presentada. Todo ello suma
para lograr una entrevista de alta calidad. Atentamente, el jurado Manuel Baeza, Antonio Ceja Mercado y Omar Fares Parra. El coordinador del jurado, Víctor Estalgante Vera. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Arely. Ahora escuchemos la lectura del acta de la categoría reportaje. Buenas tardes a todos y a todas. Acta de deliberación, categoría reportaje, Premio Jalisco de Periodismo 2025. El número de trabajos recibidos, 45. Fecha de recepción de trabajos, martes 21 de octubre. Fecha de sesión de deliberación, jueves 20 de noviembre. Modalidad de la sesión, virtual. El jurado calificador de la categoría reportaje estuvo integrado por las siguientes distinguidas profesionales del periodismo, cuya trayectoria garantiza el rigor y la imparcialidad del proceso: Adriana Navarro, Verónica Calderón y Rebeca Pérez Vega. Una vez concluida la revisión de los 45 trabajos presentados, las integrantes del jurado consideraron necesario exponer algunos puntos de vista sobre el estado del género reportaje en la convocatoria. El jurado identificó un problema de fondo en la mayoría de las piezas presentadas. Si bien se postulan en la categoría de reportaje, no corresponden estrictamente a este género, sino que mantienen el formato de nota informativa. Observaron que más de la mitad de los trabajos carecen de elementos esenciales como investigación a fondo, contexto amplio, reportería de campo sustancial y tratamiento narrativo profundo. Enfatizaron que en muchos casos se ofreció la cobertura inmediata del hecho del día sin el desarrollo, la profundidad y los elementos que distinguen a un reportaje, como un trabajo que aporta comprensión y no solamente registro de la actualidad. Ante esta situación, consideraron necesario exhortar a los medios de comunicación a que privilegien proyectos de investigación de más largo aliento e invitar a las redacciones a dar más tiempo real a sus reporteras y reporteros para salir del ritmo de la nota diaria, ir al territorio, contrastar fuentes, entrevistar a las personas protagonistas, revisar datos y estadísticas y construir piezas sólidas que aporten conocimiento público. El jurado concluyó que el periodismo de investigación y el reportaje de calidad requieren espacio, acompañamiento editorial y confianza en el oficio. Advirtieron que sin estas condiciones, la categoría de reportaje pierde fuerza y la calidad del ecosistema informativo se empobrece. Finalmente, recomendaron tanto a periodistas como a directivos que se priorice la investigación a fondo y se experimente con formatos narrativos, al considerar esta práctica no solo valiosa informativamente, sino también más atractiva e indispensable para el lector y la audiencia. Siendo las 16 horas, tiempo del Centro de México, del jueves 20 de noviembre del 2025, se dio inicio a la sesión virtual de deliberación del jurado calificador de la categoría reportaje. Número 1. Constatación del cumplimiento de bases. Las integrantes del jurado confirmaron que los 45 trabajos recibidos cumplían a cabalidad con las bases de la convocatoria en cuanto a formato, temporalidad de publicación y extensión. Fase de evaluación preliminar. Las periodistas Adriana Navarro, Verónica Calderón y Rebeca Pérez Vega informaron haber realizado la lectura y análisis exhaustivo de la totalidad de los trabajos, 45 reportajes, entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre del 2025. Selección de finalistas. Tras un primer consenso, se determinó una preselección de trabajos que destacaron particularmente por su apego al género reportaje. Discusión y votación final. El jurado procedió a discutir a profundidad los méritos periodísticos de los 5 reportajes preseleccionados. Después de una productiva y rigurosa sesión de análisis y votación, el jurado calificador acordó por la mayoría de votos otorgar el Premio Jalisco de Periodismo 2025 en la categoría reportaje a las mujeres y los hombres rebeldes de Ostula, Michoacán y el sur de Jalisco. Autoras María Ramírez Blanco y Sheiby Aguilar. Medio de publicación Zona Docs. El jurado destacó que el reportaje Las mujeres y los hombres rebeldes de Ostula, Michoacán y el sur de Jalisco sobresale por narrar con claridad y sensibilidad la batalla de los pueblos por la defensa de su territorio y sus recursos naturales. La pieza muestra cómo las comunidades se organizan y se forman desde sus saberes ancestrales
para proteger la tierra y lo hace a partir de una reportería de campo que abre paso a una diversidad de voces. Señalaron que las descripciones del entorno y de las emociones permiten al público situarse en los territorios y comprender la vida cotidiana, su cultura y sus prácticas de resistencia. El trabajo visibiliza además el papel de las mujeres en esta lucha, un aspecto habitualmente relegado, al retratar a madres e hijas que sostienen la defensa de su comunidad y promueven la siembra del maíz orgánico nativo, lo que parece como un gesto firme de identidad y resistencia. Hay una mención honorífica. El jurado decidió otorgar una mención especial al siguiente trabajo por su notable rigor investigativo: Río Verde, las aguas del despojo, de la autora Melina Ruiz Mesa, del medio de publicación Zona Docs. Este trabajo presenta una investigación amplia sobre la explotación de materiales y recursos naturales en el entorno del río Santiago y explica cómo la extracción de arena y grava y materiales pétreos ha alterado el paisaje, ha puesto en riesgo la vida de quienes trabajan en el cauce y ha afectado a las comunidades vecinas. El reportaje exhibe la existencia de concesiones vencidas que continúan operando y señala la falta de respuestas y vigilancia por la parte de las autoridades. También muestra cómo ciertos beneficiarios mantienen cercanía con autoridades, lo que revela un problema mayor de supervisión. La pieza incorpora voces diversas, cruza distintas estadísticas, brinda contexto y además pide información por transparencia a instancias que han sido omisas, advirtiendo también sobre la presión que ejercen los nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona, lo que la convierte en una investigación relevante y necesaria para la discusión pública. Las integrantes del jurado, satisfechas con el proceso y la decisión tomada, que honra los más altos estándares del periodismo del reportaje en Jalisco, dan por terminada la sesión de la deliberación a las 19 horas del día de su inicio. Felicidades a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Verónica Ortega. Ahora escuchemos la lectura del acta de la categoría Fotoperiodismo. Buenas tardes a todos. Premio Jalisco de Periodismo 2025, categoría Fotoperiodismo. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 20 días del mes de noviembre del 2025, el jurado convocado para el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría Fotoperiodismo, conformado por los fotoperiodistas Michelle Feria de Emparam, Héctor Jesús Hernández Ortega, Alfonso Hernández Martínez, quienes, una vez que revisaron los 17 trabajos que participaron en la categoría, decidieron que, en virtud de reunir los criterios acordados en la convocatoria, es conveniente elegir un ganador. A su vez, emitieron los siguientes comentarios: por su temática social, su valor de oportunidad e impacto visual, porque con su trabajo ayuda a destapar una parte del entramado del tema de la desaparición, el reclutamiento del crimen organizado, así como también documenta y visibiliza a los colectivos ciudadanos de búsqueda como a las madres buscadoras en la importancia de su trabajo. Opinión emitida por Héctor Jesús Hernández Ortega. Se decidió otorgar este trabajo como ganador por la serie completa con la que participa, ya que obtuvo la exclusiva de esas fotos y trabajó con las buscadoras durante meses. Michelle Feria de Emparam. Las imágenes son desgarradoramente oportunas, con valores informativos y técnicas suficientes para ser ganadoras de esta categoría. Tras los comentarios vertidos y las evaluaciones ejecutadas de manera correspondiente, se determina que por mayoría de votos se declara ganador exclusiva Guerreros Buscadores en Rancho Izaguirre. Autor Ulises Ruiz, medio Agencia AFP. Firma el representante de la Asamblea para esta categoría, Norma Angélica Gutiérrez Millán, coordinador, categoría Fotoperiodismo, Premio Jalisco de Periodismo 2025. Gracias. Muchas gracias, maestra Norma. Ahora escuchemos la lectura del acta de la categoría Estudiantes. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, también haciendo eco lo que mencionaba la doctora Claudia Robles, afortunadamente hubo buena presentación de trabajos para la categoría de estudiantes, fueron 26, muy buenos trabajos. Más adelante les cuento un detalle que ocurrió. Voy a dar lectura al acta tal cual de esta categoría de estudiantes. El jurado conformado
y convocado por el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de estudiantes, integrado por Isaura López Villalobos, José Manuel Barceló y Alberto Velasco Vera. Una vez que revisaron los 26 trabajos que participaron en esta categoría, decidieron elegir un trabajo ganador en virtud que reunía los criterios acordados en la convocatoria, es decir, la pieza seleccionada es consistente en valores periodísticos como veracidad, oportunidad, impacto y trascendencia social, manejo del lenguaje, así como ética periodística. El trabajo elegido reúne además las características particulares que se enuncian en la convocatoria, como son excelente redacción, complementos visuales y estructura narrativa. Por cumplir con todos estos elementos que prometen que esta información una futura comunicadora profesional, el jurado resolvió que el ganador del reconocimiento para la categoría de estudiantes es el trabajo denominado Los hijos víctimas invisibles de la violencia de género. Autora, Paula Barba Cantarero, folio 11, Universidad Panamericana. Quiero comentarle también que, dada la naturaleza de los trabajos y la calidad de estos, se registró un empate. Tuvo que haber una segunda ronda para que los jurados determinaran quién era el trabajo ganador. En virtud de esto, ya a sugerencia y recomendación de la Asamblea, se decidió otorgar una mención honorífica al trabajo denominado No era penal, folio 24, elaborado por el equipo conformado por Raúl Osvaldo Solano Buendía, Dalia Cristina González Ruelas, Josué Antonio Rodríguez Robles e Irving Yerede Moreno Tiznado, Universidad Enrique Díaz de León. Este trabajo, por cierto, parte de un hecho muy conocido del fútbol para hacer una analogía respecto a la justicia que ocurre en México. Dando fe de esta acta, firma el representante del Consejo Directivo para esta categoría, un servidor, Carlos Martínez Macías. Muchas gracias, licenciado Carlos. Ahora procedemos a la lectura del acta del ganador al reconocimiento a la trayectoria Despertador Americano, en voz del representante del jurado del reconocimiento a la trayectoria periodística, el periodista Julio Ríos Gutiérrez. Adelante, maestro. Gracias, maestro Wilbert. Gracias también, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara por haberme distinguido como representante en este jurado del Premio Despertador Americano, y también gracias a la confianza de mis colegas al haberme nombrado presidente de una categoría muy competida con altos niveles, perfiles de alto nivel. Así que a continuación vamos a leer el acta. Guadalajara, Jalisco, 13 de noviembre del año 2025, Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo presente. El jurado estuvo conformado por Julio Ríos Gutiérrez, Rocío López Ruelas, Omar Guillermo García Santiago, Mari Carmen Reyo Velázquez, Rodolfo Martín Guerrero, Mafalda Guario García y Víctor Manuel Chávez Ogazón. A través de la presente acta se da a conocer el dictamen del jurado del Premio a la Trayectoria Periodística Despertador Americano, tomando como base los criterios señalados en la convocatoria, entre los cuales se precisa que las personas postuladas deben contar con un ejercicio profesional de más de 25 años dedicados a temas periodísticos. El jurado se reunió el jueves 13 de noviembre a las 13 horas y tras la revisión y deliberación de las 9 postulaciones que se inscribieron en tiempo y forma como candidaturas para recibir este reconocimiento, se determinó la persona que resulta creadora del mismo bajo las siguientes consideraciones que a continuación damos a conocer. A lo largo de este tiempo, este periodista ha tenido un ejercicio de periodismo constante, comprometido, cercano a la gente, atendiendo con rigor los problemas urbanos y sociales y difundiendo la riqueza de la cultura popular. Su trabajo en calle, siempre atento a las voces de las comunidades y sus necesidades cotidianas, ha aportado perspectivas muchas veces ausentes en otros espacios mediáticos. Ha cubierto prácticamente todas las fuentes informativas, manteniendo en cada una de ellas una conducta profesional y ética, reconocida tanto por audiencias, colegas y generaciones de periodistas, incluso frente a amenazas de muerte. Ha sostenido con firmeza su vocación y su profundo amor por este oficio.
Entre sus colegas incluso hay quienes lo han llamado un sacerdote del periodismo, no solo por su trayectoria ejemplar, sino por su temple afable y respetuoso. Siempre tiene una palabra amable, un consejo oportuno o un gesto solidario para cualquiera que lo necesite. A pesar de los años de experiencia, no duda en ayudar a su camarógrafo a cargar el equipo, ni en enseñar con paciencia. Además, es un defensor férreo de la lengua española, convencido de que su buen uso en los medios de comunicación conlleva una responsabilidad ética. Y además de su labor reporteril, él ha compartido su experiencia a través de la docencia, formando nuevas generaciones de periodistas a quienes transmite valores éticos fundamentales y la defensa del buen uso del lenguaje, el amor por la lectura y el aprecio por la cultura. Es así como por su contribución al periodismo cultural, que también incluye la publicación de diversos libros de su autoría y una destacada participación como pionero en la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ha entrevistado importantes escritores, intelectuales y figuras políticas desde 1987. El premio es para un promotor incansable de la lectura, de las tradiciones de Jalisco del país, y que es mejor conocido como el poeta de la noticia, Iván Mendo. Iván Sergio Mendo Gutiérrez, por su labor y aporte al ejercicio periodístico durante más de 42 años de trayectoria profesional, recibirá este premio Despertador Americano. En un contexto mediático marcado por el consumo acelerado y la exigencia constante, su práctica del periodismo destaca por su convicción de seguir contando las historias que importan, aquellas que dan voz a la comunidad y que contribuyen a comprender nuestra realidad. Por todo ello, el jurado considera que Iván Sergio Mendo Gutiérrez cumple plenamente con los criterios de esta convocatoria y es merecedor de este Premio Jalisco de Periodismo 2025. Firman al calce Julio Ríos Gutiérrez, presidente del jurado, Víctor Manuel Chávez Ogazón, Omar Guillermo García Santiago, Rocío López Ruelas, Rodolfo Martín Guerrero, Mari Carmen Reyo Velázquez y Mafalda Wario García. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestro Julio, y muchas felicidades a las y los ganadores. Ahora es momento que conozcamos un informe sobre los trabajos recibidos y la comparativa. Maestro Ignacio Dávalos, sea tan amable de compartir con todos nosotros el informe de la cantidad de trabajos recibidos y su comparativo con la edición anterior. Muchas gracias, Wilbert. Vamos a darle celeridad a la lectura de la numeralia, porque todos queremos ir a abrazar a Iván Mendo. Siempre, cada año, este es como el momento más bonito, cuando toca la suerte de que alguno de los premiados estén justamente cubriendo esta información que damos a conocer y donde vemos reacciones como las que tenemos hoy con el buen, ¿cómo decía Julio? El sacerdote del periodismo. Bueno, en fin, en 2025 tenemos los siguientes números. Tenemos 20 trabajos registrados en la categoría de crónica, 20 trabajos en la categoría de entrevista, 17 trabajos en la categoría de fotoperiodismo, 31 en la categoría de noticia, 45 en la categoría de reportaje y 26 trabajos en la categoría de estudiantes, para hacer un total de 159 trabajos registrados. Encontramos también una tendencia importante que en otras ocasiones nos han preguntado, ya mejor traemos el dato, ha ido creciendo la participación de mujeres periodistas en los trabajos registrados, y eso para nosotros es una muy buena noticia. Y además también, como podrán ustedes, como pudieron captar en la lectura del acta de tanto de la categoría de noticia como de reportaje, los jurados nos hacían algunas menciones que consideramos importantes. Primero, en noticia nos hablaban de que alrededor del 40% de los trabajos registrados
eran más bien como para la categoría de reportaje. Y luego, en reportaje, el 50% de los trabajos registrados estarían más bien para la categoría de noticia. En fin, esta situación nos habla un poco de dos cosas. La primera, la que tiene que ver con el tema del espacio en los medios de comunicación para los géneros periodísticos. Ya en otros años habíamos hablado, por ejemplo, de la ausencia cada vez más de trabajos de crónica, que afortunadamente esta tendencia se ha ido revirtiendo y estamos ya, digamos, otra vez en un periodo, no sé si llamarle de salud, pero sí ya no estamos en la crisis que podíamos haber tenido en años anteriores. Sin embargo, con esta cuestión que nos dicen los jurados en noticia y reportaje, en la Asamblea hemos considerado la importancia de ofrecer, en otros años se han impartido talleres de crónica, precisamente para incentivar la producción de crónica, de reportaje, pero vamos a regresar un paso atrás y ahora vamos a estar, digamos, en back to basics, ¿no? Es géneros periodísticos, justamente para que desde el inicio de año las y los periodistas que piensen participar en el premio tengan muy claro esta situación de los géneros y no nos encontremos con que a lo mejor alguien hubiese hecho un reportaje pero lo metió a noticia y ya de antemano lo descalifica y no puede participar. A lo mejor era un buen reportaje pero no está en la categoría adecuada. Hasta ahí dejaríamos el reporte de este año y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ignacio. Y bueno, en este momento damos oportunidad a los representantes de los medios de comunicación para realizar las preguntas pertinentes. Adelante, maestro. Pregunta, aquí hay representantes de varias universidades y bueno, ¿qué hay que hacer con esto que acabas de mencionar? El periodismo, el reportaje, se pierde esa parte o esa cultura, esa organización, esa dimensión de poder hacer un buen reportaje, cumplir con las especificaciones. ¿Qué ocurre? La convocatoria no está bien especificada o qué hay que hacer por parte de los planteles educativos por esta situación que se están enfrentando ustedes al momento de realizar los trabajos, viendo de que, bueno, que escucho que cumplen o cumplen las especificaciones de verdadera crónica o verdadero reportaje. ¿Hay algo que las escuelas han dejado de hacer o es esta facilidad porque el periodista escribe, relata, no hay estructura? ¿Qué pasa ahí? Quisiera saber si alguno de ustedes puede dar respuesta a esta inquietud. Pues, bueno, salvo que algún otro miembro de la Asamblea de las universidades, yo diría que siempre cualquier problema es multifactorial, ¿no? Y de inicio diríamos que en la parte que toca a las universidades, por supuesto que es un asunto de formación y es algo que tenemos que seguir trabajando de manera importante, pero yo destacaría un asunto que por aquí lo anoté precisamente. En la categoría de reportaje, el jurado nos hacía y nos llamaba la atención sobre un tema súper importante y decían ellas que es importante hacer un llamado a los medios de comunicación para que den espacio para que estos géneros puedan producirse. Y es que es así, desde hace varios años hay una crisis en los medios de comunicación, de las cuales no les tengo que platicar a ustedes, en donde hay cada vez menos espacios y además nos gana la producción de lo efímero, de la información que se produce hoy para el ratito y que ahí muere, ¿no? Y el trabajo que tiene que ver con la profundidad, y aquí hablo de crónica, de reportaje, incluso también de entrevista, pues cada vez hay menos espacios. Y eso, hay otro punto que nos hablaba el jurado, que requiere un acompañamiento editorial. Precisamente es algo súper importante también que se da en algunos medios de comunicación. Pienso, por ejemplo, en Zona Docs, en donde tienen una especie de laboratorio de periodismo donde se da precisamente este acompañamiento y curiosamente Zona Docs desde hace varios años está ganando precisamente en estas categorías, porque ese otro factor también es muy importante y ese acompañamiento editorial que se le da a las y los reporteros cada vez es más escaso en los medios de comunicación.
Entonces me parece que, como decía, es un asunto multifactorial. Por supuesto que desde la parte formativa en las universidades tenemos que hacer nuestro trabajo, pero también es muy importante que desde los medios de comunicación escuchemos esto que nos habla el jurado. Número uno, que haya más espacio para que se desarrollen estos géneros, y número dos, el acompañamiento editorial. Y finalmente me voy a los números. Precisamente es en estas categorías en las que tenemos menos trabajos registrados. Quizá tenga que ver porque hay menos espacio y menos tiempos para trabajar estos géneros. Estamos hablando de que entrevista tuvo 20 trabajos registrados, crónica tuvo 20 trabajos registrados. Me parece entonces que con esos datos y con esa fotografía tenemos muy claro dónde hay que trabajar, porque en efecto, pues son evidentemente los géneros que hacen que sea rico el periodismo, ¿no? No solamente el asunto de la noticia. Adelante con la siguiente pregunta. Buen día, Andrea Manso, de Informe 24. Preguntarles, ¿qué le dirían a las nuevas generaciones de reporteros que realmente en el medio estamos sufriendo esta parte de cubrir la inmediatez, pero no se está generando tanta investigación como lo haría un periodista? ¿Qué le dirían a las nuevas generaciones que quieren ser periodistas y que al entrar a medios se encuentra con que solamente son reporteros y tienen que cubrir el día a día y no están estos espacios abiertos para dentro de los medios para que te den una autorización de hacer investigación? A ver, poco contestando lo que preguntas y algo de lo que también planteaba Alberto. En el seno de la Asamblea revisamos precisamente esta deformación que encontrábamos con los géneros y convenimos en que efectivamente era un factor multifactorial, un aspecto multifactorial que tendría que revisarse. Uno, la formación de las universidades. Dos, el espacio que otorgan los medios de comunicación, cualquiera que sean, impresos, televisión, radio. Y muy importante lo que mencionaba ya Nacho, el acompañamiento de los editores para el trabajo. No cuando ya se publicó el trabajo, cuando se está desarrollando, hay que estar acompañando al periodista, porque para eso son editores, se supone que tienen experiencia, etcétera. El tema de la inmediatez es inevitable que tengamos que enfrentarlo, pero yo sí diría, y aquí hay algunos directores, por cierto, de medios, que abran y escuchen lo que está ocurriendo y abran espacio para este tipo de trabajos periodísticos. Hace tiempo me tocó la fortuna de impartir un taller que hablaba del reportaje, y lo llamamos así, el reportaje, la joya de la corona del periodismo. Sigue siendo el reportaje la joya de la corona del periodismo. No es que la nota no es importante, es fundamental, pero el reportaje requiere tiempo, requiere espacio, requiere financiamiento, por supuesto, también para moverse, viáticos, etcétera, y sobre todo acompañamiento de parte de los editores para tener un trabajo de mayor profundidad. Entonces, el llamado, me sumo, y el Consejo Directivo lo ha asumido también así, a pedirle a los directores de medios de comunicación que otorguen ese espacio, ese respaldo, ese apoyo económico para realizar esos trabajos de investigación, y solamente así se va a poder cumplir con lo que la convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo está siempre, cada año, repitiendo: un periodismo de excelencia para Jalisco. Muchas gracias, Carlos. Estamos en tiempo de concluir nuestra rueda de prensa. En nombre de la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo, les doy las gracias por su presencia. 30 años de reconocer el periodismo jalisciense. Muy buenas tardes a todas y a todos.